Hola, estimada audiencia. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a el procedimiento especial por delito menos grave que se encuentra regulado en el Código Orgánico Procesal Penal a partir de los artículos del 354 y siguientes. Esta clase virtual de Derecho Procesal Penal o de Derecho Penal o de Derecho Penal Constitucional se encuentran también en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos que alguien quiera suscribirse al mismo y observarlas allí. Esta clase está fundamentalmente dirigida a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal y es transmitida en julio de 2020. Bueno, esto del procedimiento, de los procedimientos especiales por delito de instancia de parte, por delitos menos graves, se ubica en la noción de la existencia de procedimiento ordinario y procedimientos especiales. Como lo he manifestado en otras de estas sesiones, recordemos que hay un sistema procesal que es de carácter acusatorio, sistema procesal que está establecido con pautas, definido por pautas, aunque muchos hablen de que no existe tal sistema acusatorio procesal, sino que son principios, los principios del llamado sistema acusatorio. Ese sistema acusatorio que va a regular un proceso penal, pero que también va a regular, obviamente, procedimientos, el llamado procedimiento ordinario versus los llamados procedimientos especiales. Si el sistema acusatorio es el que define las pautas del enjuiciamiento de causas penales conforme a ese Código Orgánico Procesal Penal, recuerden lo que les manifesté yo en alguna oportunidad, que inclusive la Constitución toma partido, la Constitución se casa con un sistema procesal, el sistema acusatorio, cuando lo establece el artículo 285, numeral 3, numeral 4 de la Constitución, en donde establece que le corresponde al fiscal del Ministerio Público el hacer constar los hechos y circunstancias. Es decir, la Constitución, repito, toma partido, se casa con un sistema procesal de contenido acusatorio, lo cual no equivale a decir que la Constitución también tomare partido con un sistema apreciativo de la prueba. Ello es distinto. El sistema apreciativo de la prueba, que se ubica en todos los demás tipos de procedimientos, inclusive en el penal que se aborda el tema de la sana crítica como mecanismo apreciativo de la prueba. En el contencioso administrativo uno pudiera abordar de la presunción de legalidad del expediente. En el ámbito del derecho laboral, por la ley procesal del trabajo, se puede abordar que, bueno, en principio, sana crítica del artículo 10, del artículo 11 de la ley procesal del trabajo, pero que a final de camino se abordará por la vía del llamado indubio pro operario. Entonces, bueno, el sistema procesal sí surge en el ámbito constitucional, por lo menos en el ámbito penal. Mal podría, por ejemplo, establecer la Constitución un sistema apreciativo de la prueba que estableciera sus pautas, porque hay tantos procedimientos que, bueno, que cada uno tiene su propia modalidad. Digo todo esto porque si entendemos que ese sistema acusatorio es un sistema adversarial, donde dos partes se enfrentan, ¿verdad? Un sistema en contradicción, artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal, no deja de serlo los procedimientos especiales, como por ejemplo este procedimiento que nos ocupa hoy, el de por delitos menos graves. Esto de por delitos menos graves no es novedoso, siquiera en el ámbito del proceso penal venezolano. Ya el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal había establecido un procedimiento para delitos menos graves. Ya, por ejemplo, en España, cuando abordamos la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, ellos consideraron que los delitos menos graves deben ser asumidos como faltas y por lo tanto hay una gran falencia en el ámbito procesal penal, porque todavía
hay faltas que se establecen en el Código Penal o en cuerpos de ilicitud penal colateral y desapareció dentro del Código Orgánico Procesal Penal el procedimiento por faltas. La disposición transitoria única, ¿verdad? O las disposiciones finales, perdón, del vigente Código Orgánico Procesal Penal, se establece que, bueno, que seguirá existiendo, es decir, que se seguirá tomando en cuenta el procedimiento que estaba presente en el código que fue derogado por el vigente Código Orgánico Procesal Penal, que ustedes saben que el vigente Código Orgánico Procesal Penal fue promulgado en el año 2012 para una plena vigencia a partir del año 2013, que es la última reforma hasta ahora de dicho Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte, ¡vale! Es bueno. Sabía que podría venir. Disculpen la. Disculpen la. Bueno, fíjense. Hasta ambiente musical nos salió allí. Bueno, disculpen. Entonces, estos son los gajes del oficio, ¿verdad? Dentro de estas clases virtuales. Entonces, bueno, ese Código Orgánico Procesal Penal, con plena vigencia a partir del año 2013, en enero de 2013, habiendo sido promulgado en 2012, va a comenzar a regir para el enjuiciamiento de estos delitos menos graves. Hubo un cambio a nivel del establecimiento del sistema judicial, que fue la creación de los tribunales de control de instancia municipal. En la idea que esos tribunales de control de instancia municipal son los que van a asumir el enjuiciamiento por los llamados delitos menos graves. ¿Ok? Ahora bien, dada la realidad presupuestaria del Poder Judicial, dada la realidad presupuestaria nacional, son pocos los circuitos judiciales penales que cuentan con tribunales de control de instancia municipal. Ahora bien, se sigue manteniendo el procedimiento especial para el enjuiciamiento de delitos menos graves. Por lo tanto, por resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, se ha establecido que en los circuitos judiciales penales en donde no se encuentran los tribunales de control de instancia municipal, el enjuiciamiento de los llamados delitos menos graves van a ser asumidos por esos tribunales de control por circuito, pero ciñéndose a las pautas del procedimiento especial establecido en los artículos 304, el procedimiento especial establecido en los artículos 304 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, dicho esto, yo creo que lo importante para ustedes es un poco definir el aspecto sustantivo del asunto. Es decir, ¿a qué denominamos delitos menos graves? Pareciera que esta decisión de denominar delitos menos graves, en principio, ustedes pudieran entender que se trata de la cualificación del bien jurídico que está siendo afectado por el delito o que está atendiendo a una modalidad omisiva, cómo se realiza, o está atendiendo a el objeto pasivo que es vulnerado. Recuerden la distinción entre objeto pasivo y bien jurídico. Se suele decir que el bien jurídico es la relación jurídica que se establece entre un titular de derecho con respecto, digamos, a una cosa. Entonces, bueno, ese bien jurídico, propiedad, perdón por la cosificación de la vida, bueno, el bien jurídico, vida, honor, etcétera, se diferencia del llamado objeto pasivo. Bien jurídico, propiedad, y entonces objeto pasivo, bueno, la valija que fue especialmente hurtada, ¿okay? La cantidad que fue hurtada, que fue vaciada, por vía de la apropiación indebida o de la estafa dentro de una cuenta. No se fijan. Esta definición de delito menos grave se tomó en cuenta, fue una variable, un quantum de sanción.
Esa fue la manera como se tomó en cuenta el concepto de delito menos grave. Es decir, los delitos que no superen a los 8 años en su límite máximo son considerados los delitos menos graves y que van a ser asumidos su procesamiento por estos tribunales de control de instancia municipal, y en los circuitos donde no se encuentran los tribunales de control de instancia municipal le corresponderá a los juzgados de control por circuito bajo el procedimiento especial que establece los artículos 354 y siguientes. A los que me han seguido en estas clases virtuales, saben que en el proceso penal venezolano se da la llamada división del trabajo jurisdiccional, en atención a la competencia por razón de las funciones. El Tribunal de Control asume, la función del Tribunal de Control asume la dirección del proceso en las dos fases iniciales del proceso penal venezolano. Es decir, la fase preparatoria y la fase intermedia. Cuando hablamos del procedimiento especial por delito menos grave, fundamentalmente nos estamos abordando del procedimiento por delito menos grave en esas dos fases iniciales. La fase de obtención de los elementos de convicción, que sería la fase preparatoria, y la fase intermedia, en donde se verifica, por decir algo, la llamada idoneidad formal de la acusación. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque si lo que se dicta es un auto de apertura a juicio, la fase de juicio que asumirá el tribunal de juicio por circuito será exactamente similar a la fase de juicio que se asuma por un delito grave, es decir, un delito que supere a los 8 años en su límite máximo. Por otra parte, conforme al artículo 354 y siguientes del COP, se establece que no solamente el factor de la cantidad, el quantum de la sanción, sea lo que define el concepto de delito menos grave, porque pueden existir delitos que no superen a los 8 años en su límite máximo y conforme a esas normas 354 y siguientes se encuentran exceptuados, a pesar de que el factor sustantivo no se verifica allí. A los efectos de este procedimiento especial por delito menos grave, bueno, hay muchos trabajos. Mi persona tiene un trabajo en la última jornada de Derecho Iberoamericano Procesal, que está publicado, se hizo publicar por la Universidad de Carabobo, pero yo recomiendo también el trabajo de la doctora Magali Vázquez, su tesis doctoral, ¿verdad?, que se denomina Procedimientos Especiales. La doctora Magali Vázquez de la Universidad Católica Andrés Bello tiene en ese libro Procedimientos Especiales no solamente el abordaje de este procedimiento especial por delito menos grave, sino otros procedimientos especiales. Conforme a la explicación, ya yo les voy a manifestar una pequeña, una sutil diferencia que hay entre mi persona y la doctora Vázquez en la procedimentalización de todo delito menos grave, sobre todo si el delito es un delito conocido de forma flagrante. Entonces, bueno, sin más, vamos a tratar de abordarlo. Yo creo que esto va a tener que dividirse en 2 sesiones, ¿verdad? Esta clase virtual del día de hoy, dado lo extenso de este procedimiento especial por delito menos grave. En primer lugar, yo les coloco acá la forma en que se conoce ese delito menos grave. Recuerden que como característica general, es un delito que no supera a los 8 años en su límite máximo, pero que también pudiera ser que aún no superando a los 8 años en su límite máximo, sea un delito exceptuado. Es perfectamente posible que ese delito menos grave haya sido conocido por la llamada flagrancia, el conocimiento flagrante de la comisión del delito. Es decir, se percibe y se aprende una relación francamente contemporánea, coetánea, sin dilación de ninguna especie, la comisión de un delito bajo esta característica. A ver, mis estimados, no banalicemos el concepto de delito menos grave por la propia definición, pues, como se denomina allí, ¿okay? Delito menos grave. Es decir, fíjense que dentro de esa noción, dentro de ese esquema, ¿okay?, del concepto de delito menos grave en función del quantum de la sanción, nada menos y nada más está allí metido el homicidio culposo. Nada menos y nada más está metido allí la estafa.
la apropiación indebida, ¿ok? Estaría allí metido el hurto, inclusive los hurtos agravados, ¿ok? Entonces, los fraudes. Entonces, son delitos que, ojo, no banalizarlo solamente por la propia definición de menos grave, son delitos que tienen su significación, pues, en el ámbito de un procesamiento o en el ámbito de establecer los elementos fundamentales, las características fundamentales del delito, a partir de su variable de tipicidad, culpabilidad. Es decir, no entender que el carácter menos grave, ¿verdad?, hace como una especie de substrato inferior el procesamiento de esas causas. Entonces, bueno, decía yo que este delito menos grave pudo haber sido conocido de forma flagrante. Es decir, recordemos que el Código Orgánico Procesal Penal, y a algunos no les gusta la definición, habla de una flagrancia propia y de una cuasi flagrancia. De una flagrancia propia en la cual se está persiguiendo la comisión de un delito, lo cual conduce necesariamente a su aprehensión. Y en una cuasi flagrancia en la cual se percibe, se persigue y al final del camino se aprehende con H en el medio. En ambos casos, es decir, bien sea la llamada flagrancia propia, en la cual en principio no hubo persecución, y la llamada cuasi flagrancia o flagrancia impropia, en la cual medió persecución entre la percepción sensorial del hecho con respecto a la aprehensión, en ambos casos a las 48 horas de dicha aprehensión, y el nombre es sospechoso porque realmente todavía no ha existido una formal imputación. Ese sospechoso es llevado a la audiencia de imputación. Por cierto que ese nombre de audiencia de imputación precisamente lo derivamos desde el propio procedimiento por delito menos grave. Antiguamente se hablaba de la llamada audiencia de presentación, pero ya definitivamente en el artículo 356 para el procedimiento especial, ya aquella duda de si la imputación podría ser en sede fiscal, la llamada instructiva de cargos, que está regulada en el 132 del COP, o si la imputación tiene que ser en sede jurisdiccional, ya ese problema lo solventó el procedimiento especial por delito menos grave, indicándose que la imputación solo ocurrirá en sede jurisdiccional, lo cual obviamente es mucho más garantista porque se permite la posibilidad ante el juez del cuestionamiento de la imputación o inclusive en una relación de inmediación frente al propio juez solicitar diligencias de investigación que más bien sustenten la posibilidad de las llamadas pruebas de descargo o elementos de convicción de descargo y no solamente los elementos de cargo que provienen del fiscal, del Ministerio Público. Porque esta es otra. Son delitos de acción pública. Los delitos menos graves son delitos a los cuales le corresponde la persecución por parte del titular de la acción penal. Mal puede concebirse un delito menos grave que sea de instancia de parte agraviada. Si es un delito que no supera los 8 años en su límite máximo, ni tampoco está exceptuado conforme lo establece el artículo 354, pero nos dice la descripción del ilícito que el procesamiento de esta causa se hará solamente a partir de la querella, de la acusación de la víctima, no vayamos a entender que porque se trata del elemento del quantum sancionatorio va a ser asumido por este Tribunal de Control de Instancia Municipal. Entonces, por otra parte, cuando ustedes escuchan la noción de Tribunal de Control de Instancia Municipal, cuidado si tienen una mala percepción del asunto, en el sentido que esos tribunales de control de instancia municipal solo van a conocer los delitos que se verifiquen en el ámbito del municipio, ¿ok? En donde ese tribunal tenga su asiento. Pues no, pues definitivamente hay muchos tribunales de control de instancia municipal dentro de un circuito, pero es que además, mis estimados, recuerden en otras clases de este tipo que hemos dado, que están en mi canal YouTube, puede haber que dentro del propio circuito existan extensiones judiciales. Estas extensiones ya no están vinculadas a un problema de competencia en razón de la persona, es decir, la existencia o no de un fuero procesal para hablar extensión sistema penal de responsabilidad de adolescente, extensión jurisdicción de violencia de género. No. La extensión por una razón pues netamente geográfica del asunto. O
Entonces, por ejemplo, en el estado Miranda, extensión Valles del Tuy, extensión Barlovento, extensión Altos Mirandinos, por ejemplo, en el estado Zulia, ¿verdad? Extensión Santa Bárbara, extensión Costa Oriental. Entonces, puede ser que dentro de las propias extensiones se encuentren esos tribunales de control de instancia municipal que, como te digo, no solamente van a conocer los delitos. Recuerden aquel principio del derecho penal, locus comissi delicti, ¿verdad? Que se aúna al otro delito importantísimo, que es el tempus comissi delicti, que viene también de una expresión mucho más amplia, que es el tempus regit actum. Entonces, bueno, aquí hay como una especie de barajo total, así como en el dominó, ¿verdad? Recuerda que cuando se termina cada partida, bueno, existe un barajo total en el asunto. Bueno, lo mismo ocurriría acá. Tenemos como ejemplo el caso del área metropolitana de Caracas, con esos 4 municipios, de esos 5 municipios que forman parte del área metropolitana de Caracas, municipio Libertador, municipio Baruta, municipio Sucre, municipio Chacao, municipio Latillo. Entonces, cualquiera de los delitos que bajo el andamiaje de la sanción que no supere los 8 años ni que tampoco estén exceptuados, van a ser conocidos por estos tribunales de control de instancia municipal. De nuevo repito, en las extensiones y en los circuitos en donde no se haya donde no se hayan establecido por razones presupuestarias, por la razón que fuere, los tribunales de control de instancia municipal, bueno, lo va a asumir los tribunales de control, ¿verdad?, estadual, pero por el procedimiento especial establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, bueno, decía yo que este delito menos grave, es decir, que no supera los 8 años o que tampoco estén exceptuados, pudo haber sido conocido por la llamada conocimiento flagrante. Y por lo tanto, ya en el propio procedimiento, en el artículo 356, se indica que la imputación no formaría parte de las atribuciones que asume el fiscal en su propio despacho. Claro que obviamente el fiscal es quien va a imputar, pero lo tiene que hacer en sede jurisdiccional. Por otra parte, y para ir aligerando esto, también es perfectamente posible que ese delito menos grave surja por lo que se denomina el conocimiento autónomo, la llamada notitia o noticia criminis, el llamado delito clandestino. Es decir, un delito menos grave de alguna forma ha sido conocido por el Ministerio Público o por el órgano policial auxiliar, el cual está obligado a las 12 horas a participarlo al fiscal del Ministerio Público. Este va a dictar un decreto de inicio y de allí se va a asumir una investigación con procura de una individualización. Este llamado conocimiento oficioso tiene la característica que en principio no hay nadie que esté sindicado, es decir, no hay nadie que esté ostentando la condición siquiera de sospechoso. Lo que se conoce son las resultas del delito, ¿ok? Alguien va a su estacionamiento y encuentra el carro desvalijado. Eso, bueno, el desvalijamiento que está descrito en la ley contra el hurto y robo de vehículos, pero no tienen la menor idea de quién ha sido. Entonces, más bien, este conocimiento es a los fines de lograr una individualización y al final del camino lograr la imputación, que como lo dije con anterioridad, conforme a las específicas pautas del especial procedimiento, ya nunca existió la duda de si era en sede fiscal o era en sede jurisdiccional. Entonces, esa individualización pues va a conducir a una imputación, y repito, esa imputación va a ser en sede jurisdiccional. La sentencia 537 del 12 de julio del año 2017 de la Sala Constitucional establece que si la imputación necesariamente tiene que ser en sede jurisdiccional, en la llamada audiencia de imputación, bueno, la necesidad de la imputación en dicha audiencia tiene que ser conocida por el juez de control, en nuestro caso, de instancia municipal, a partir de un pedimento del fiscal del Ministerio Público. Ese fiscal del Ministerio Público, pues que solicita la imputación y a esos efectos, esa imputación, de nuevo, repito, va a ocurrir en sede jurisdiccional. Claro, yo no puedo seguir disertando acá, hablando como si esto fuera dentro de la teoría general del proceso, Carneluti, Chiovenda, Calamandrei,
abordándolo así como una especie de asepsia procesal, simple teoría del proceso, definición de lapsos, plazos y términos, sin hablar del tema de la libertad. ¿Okay? Recuerden que el tema de la libertad es consustancial con el propio enjuiciamiento de delitos. No es lo mismo lo que ocurriría, ¿verdad? El jus libertatis, que no se encuentra quizás presente en el enjuiciamiento de otras causas, en el proceso civil, en el proceso contencioso administrativo. Bueno, allá hay algo importante. Ya dentro de la explicación anterior, ya vieron algo, ¿okay? La posibilidad de esa aprehensión de quien ha cometido eventualmente un delito menos grave y esa aprehensión en la condición de sospechoso, ¿okay? Es decir, por el conocimiento de la comisión flagrante de un hecho ilícito, ser llevado a la audiencia de imputación en privación de libertad. Palabras menos, palabras más, ¿ok? Aunque a muchos les suene esto como una especie de ironía o de sarcasmo, ¿verdad? Alejado de sindéresis, decir, bueno, pero la libertad se está afectando. Sí, pero eso se denomina técnicamente una medida de aseguramiento, ¿ok? Porque lo importante es asegurar a ese sospechoso a los fines que pueda ejercer su derecho a la defensa en la audiencia de imputación, pero ciertamente hay un tema de privación de libertad. Y esto lo reafirmo porque una de las características fundamentales que se pretende con este procedimiento por delito menos grave es que el procesamiento del mismo sea en libertad, ¿ok? Que siempre se imponga por el procesamiento de los delitos menos graves una de las medidas o varias de las medidas cautelares sustitutivas que están descritas en el artículo 242 del Código. Recuerden que el tema de la cautela en el proceso, bueno, obra frente al tema de la cautela real frente a bienes y el tema de la cautela personal frente al procesado, que algunos suelen denominar el tema de la cautela personal la coerción, algunos lo llaman inclusive coacción. Entonces, bueno, el tema de la procura que el enjuiciamiento por ese delito menos grave sea siempre bajo una medida cautelar sustitutiva. Pero casi que la ley, es decir, la pauta fundamental, casi que ya el rompe, tiene sus excepciones y aquella sonrisa en el rostro se nos borra para convertirse en una especie de rictus, de contrariedad. Porque a pesar de que ese enjuiciamiento debe ser asumido bajo una medida cautelar sustitutiva, ya de entrada, en la descripción del procedimiento, nos dice, ajá, a menos que exista la condición de rebelde, prófugo o contumaz. ¿Okay? De haberse dado rebeldía, contumacia o condición de prófugo, entonces si es posible, excepcionalmente, que aún por un delito menos grave, ojo, objetivamente menos grave, no es porque existe frente a pluralidad de víctimas, no es porque se da una característica distintiva en cuanto a la circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, no, objetivamente ostenta la condición de menos grave. Entonces, excepcionalmente, ser procesado con una privación de libertad, excepcionalmente, de darse objetivamente esas tres condiciones, bueno, que lo describe el propio Código Orgánico Procesal Penal. La otra forma de conocer estos delitos, inclusive los delitos menos graves, bueno, es la manera como algunos autores, ¿verdad? Y aquí hablo yo de la llamada orden de aprehensión, porque es perfectamente posible que ya se haya individualizado a alguien y por lo tanto surja la necesidad de la imputación y por el propio artículo 356 la imputación tiene que ser en sede judicial, pero además reiterado por la sentencia 537 del 12 de julio del año 2007, en donde se le concedió, la Sala Constitucional le concedió al entonces defensor del pueblo, Tarek William Saab, la posibilidad que las imputaciones pudieran ser en sede jurisdiccional. Bueno, existe también otra tercera forma. Es decir, como afirmar, es como que si queremos ir a Valencia y entonces tenemos muchas formas para llegar a ella. ¿Ok? Bueno, nos vamos por la autopista regional del centro, que sería la flagrancia. Nos iríamos por la carretera panamericana, que
sería el llamado conocimiento oficioso o autónomo, pero también tendríamos una tercera vía, no sé, ya que estamos hablando de este ejemplo, será por la vía de Mariara, en fin, lo que se llaman, y utilizo yo, a pesar de no ser hoy domingo, una palabra ostentosa, ¿verdad? Los llamados actos proformadores de la acción penal, actos que proforman, actos que empujan la acción penal. Pues también será posible frente a los llamados delitos de instancia de parte agraviada. ¿Por qué no? Y esos actos proformadores, bueno, son fundamentalmente la denuncia y la querella. ¿Okay? No, en otras de estas clases virtuales está estos actos proformadores bien explicados, medianamente explicados. En fin, lo que quiero decir es que no pienso asumir un mayor nivel de profundidad, pero solamente abordo que es la denuncia que se interpone ante el Ministerio Público o ante un órgano policial que recibe dicha denuncia por la comisión de un delito de acción pública, entre los cuales están los delitos menos graves, y la querella que es mucho más formal, que es mucho más, que tiene que ser escrita y que se va a interponer ante el juez de control. Aquí comenzamos un poco a asumir la llamada prevención al conocimiento de la causa. Es decir, si yo sé que me voy a querellar por un delito menos grave, tengo que presentar y tengo que dirigir mi querella como acto de puesta en conocimiento ante un tribunal de control de instancia municipal. Si ya yo sé que en ese circuito judicial no hay tribunales de control de instancia municipal, de igual forma no está de más que en el planteamiento de la querella indica Tribunal de Control de Instancia Municipal, aunque sea para que los jueces digan, bueno, y si este hombre sabe aquí que en Apure no existe un Tribunal de Control de Instancia Municipal, y de verdad estoy ejemplificando, no me consta si lo hay o no lo hay, pero un poco para abrirle los ojos al jugador de que ya sabe que el procedimiento que tiene que adoptar es el procedimiento por delito menos grave. Profesor, ya nos ha hablado como de 3 o 4 diferencias con respecto al procedimiento ordinario. Bueno, esas diferencias surgen inclusive a partir de la propia exposición de motivos del Código Orgánico Procesal Penal. Ustedes saben que ese COP, que se promulgó en 2012 y que entró en plena vigencia en enero de 2013, surgió por la vía del habilitante, la que se le concedió entonces al difunto presidente Chávez, que una de las pocas veces, yo creo que la única, donde por vía de un habilitante se ha legislado en materia procesal penal, y que mi persona pues solicitó la nulidad de dicho Código Orgánico Procesal Penal, escrito que presenté ante la Sala Constitucional y que duerme allí el sueño eterno sin ninguna posibilidad que eso prospere. Pero bueno, en fin, lo que quiero significar es que en la propia exposición de motivos, ¿verdad?, se suele decir como una especie de justificación que lo que se quiere con el procedimiento por delito menos grave es que esto más bien se atienda a pautas de conciliación, de avenimiento, formas de autocomposición procesal. Es decir, de alguna forma, un poco traer, ¿verdad?, el tema de lo que ocurre con los tribunales laborales, donde en el tribunal laboral existen los juzgados de mediación, ¿verdad?, donde en la medida de lo posible se trata de resolver esa pretensión, esa disputa entre partes. Aquí nada menos y nada más una disputa dentro del ámbito penal donde se supone que una víctima ha sido ofendida por el delito y que esto se resuelva por mecanismos de entendimiento, de arreglo, aquello que bien lo describe pues el artículo 254 y 255 de la Constitución, la posibilidad de entendimientos, de acuerdo. En la propia exposición de motivos se le da mucho realce a las llamadas alternativas a la prosecución del proceso como mecanismo para resolver esto del enjuiciamiento de delitos menos graves. ¿Okay? A las muestras, algunos botones. O sea, hay mucho énfasis sobre que esas alternativas a la prosecución del proceso, un poco a los que no entienden el concepto, digamos que una alternativa alterna en lugar de A, bueno, B, ¿okay? En lugar de el desarrollo normal de la causa, el llamado interprocesal, va a ser alternado. Y generalmente, con esas alternativas, ni para ti ni para mí. Es decir, ni habrá una sentencia condenatoria, ni habrá una sentencia absolutoria, sino que lo que se procura con esas alternativas es que se dicte una sentencia de sobreseimiento,
Es decir, que el efecto sea la extinción de la acción penal. Bajo esta fórmula de autocomposición, ¿verdad? A los cuales es muy dado este procedimiento por delito menos grave. Ahora bien, mis estimados, el hecho que ese sea la finalidad de este procedimiento especial, ¿ok? O que inclusive, distinto a lo que establezca la propia regulación del COP. Yo me vuelvo aquí un poquito erótico, ¿verdad? ¿Cómo es eso del erotismo, profesor? Bueno, el erotismo significaría que a lo mejor un juez de control excite a fórmulas autocompositivas, como se dice en el procedimiento por delito de instancia de parte agraviada. Se dice excitar a la conciliación. Bueno, si aquí se quiere excitar a que haya un entendimiento, como lo existen en los tribunales de mediación laboral, oye, mira ese cúmulo de pruebas que tiene allí el patrono, yo no creo que tú deberías seguir con esta causa, porque al final del camino ese dinero que vas a obtener en un juicio oral y público no va a representar la misma cantidad, el mismo valor que hay actualmente. Es decir, que algún juez esté propiciando esas fórmulas alternativas a la prosecución, ello no debe implicar un conminamiento, una coerción a que se adopte las llamadas alternativas. Pues sencillamente, quien esté siendo procesado por un delito menos grave, pues no me quiero acoger a ninguna alternativa. ¿Okay? Bueno, hay una que no tiene que manifestar mucho, ¿no? Que es el llamado principio de oportunidad, que ya veo que vamos a tener que hacer una segunda sesión en el mismo día de hoy, apenas culmine vamos a regresar con las mismas coordenadas a los efectos de continuar, porque la verdad es que el procedimiento es un tantico extenso, ¿ok? Y fundamentalmente también frente a mis alumnos de la asignatura Derecho Procesal Penal, bueno, que tienen ante la proximidad de un examen, y bueno, están algo preocupados al respecto. Entonces, bueno, esta fórmula, es decir, la llamada, ¿cómo se llama? Actos proformadores de la acción penal, bueno, al final, lo mismo que se pauta frente a la posibilidad de la admisión o la desestimación, el hecho que, por ejemplo, la querella no sea por un delito que revista carácter penal, no sea por un hecho que revista carácter penal, o es un hecho que esté evidentemente prescrito. Bueno, se da la posibilidad del desistimiento, de la desestimación, pero también el desistimiento como abandono de el procesamiento de estos delitos también guarda su importancia. Entonces, bueno, vamos a terminar esta sesión, esta parte de la sesión, para luego reincorporarnos, ¿ok? Bajo la misma coordenada. Gracias.